La doctora, Danielle Carter, una respetada doctora negra, aborda un vuelo esperando descansar, pero en cambio enfrenta prejuicios cuando otro pasajero exige que la trasladen a clase económica. Las tensiones aumentan, pero cuando el hijo de ese mismo pasajero tiene una emergencia médica repentina, Danielle es la única que puede salvarlo. Dejará de lado la discriminación y dará un paso al frente para ayudar. Mire la historia completa para ver cómo un momento de injusticia se convierte en un evento que cambia la vida de todos los involucrados. Suscríbase para obtener más historias inspiradoras y comparta sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué habría hecho usted en la situación de Danielle? El cielo del atardecer sobre Seattle estaba pintado en tonos profundos de violeta y naranja. Los rascacielos de la ciudad brillaban en la luz que se desvanecía cuando la doctora Danielle Carter salió del centro de conferencias. El aire fresco era un cambio bienvenido de la atmósfera sofocante en el interior, donde había pasado los últimos 3 días rodeada de colegas y expertos en medicina de emergencia. La prestigiosa Cumbre Mundial de Medicina de Emergencia había llegado a su fin y Danielle estaba lista para un descanso de la red implacable. Sonriendo y formalidades, caminó lentamente tirando de su pequeña maleta detrás de ella. El peso familiar de su equipaje de mano. Bolsa colgada sobre su hombro, la insignia de la conferencia todavía colgaba alrededor de su cuello identificándola como la doctora Danielle Carter, médica de emergencias, pero por una vez estaba contenta de estar deshaciéndose de esa identidad, aunque fuera solo por unas horas. Todo lo que quería ahora era paz y tranquilidad. Había sido una semana vertiginosa. Danielle había dado un discurso de apertura sobre técnicas innovadoras de respuesta a emergencias, un hito en su carrera. Ella era una de las pocas mujeres negras en su campo que había alcanzado tal prominencia, y aunque el reconocimiento fue gratificante, la presión había sido inmensa. La necesidad constante de demostrar su excelencia en un espacio dominado predominantemente por hombres blancos la pesaba más de lo que le gustaba admitir. Que paró un taxi deslizándose en el asiento trasero, y suspiró mientras el conductor cargaba su equipaje en el maletero. El cuero suave del asiento fue un pequeño consuelo mientras se hundía en él, sintiendo que sus músculos se relajaban lentamente. Había planeado este viaje organizando meticulosamente un asiento de primera clase en su vuelo de regreso a Atlanta. Era un pequeño lujo, pero después de la intensidad de la conferencia, sintió que se lo había ganado. Aeropuerto CAC, por favor, dijo suavemente al conductor mientras el auto se alejaba de la acera. Danielle se debía un raro momento de introspección. El jazz, que sonaba débilmente en la radio, se mezclaba con el zumbido del motor, y por primera vez en días pudo escuchar sus propios pensamientos. Miró la ciudad a través de la ventana, los edificios que se elevaban sobre las calles llenos de gente moviéndose en todas direcciones, cada uno de ellos atrapado en sus propias vidas. Era en momentos como estos cuando Danielle se sentía más distante del mundo que la rodeaba. Apoyó la cabeza contra la ventana fría mirando el horizonte borroso, mientras el taxi avanzaba a través del tráfico de la vía del centro. Aunque la ciudad estaba viva con energía, Danielle se sintió alejada de ella, flotando a través de sus pensamientos, deteniéndose en su agotamiento y la forma en que cada logro en su vida parecía requerir el doble de esfuerzo de sus compañeros. Esa era la realidad de ser una mujer negra en una profesión que, aun a pesar del progreso, a menudo parecía determinada a recordarle que era una forastera. Pensó en la mesa redonda sobre diversidad y medicina, a la que había asistido el último día de la cumbre. Aunque la sala había estado llena de sonrisas y asentimientos educados, había un subyacente tensión en el aire, un reconocimiento tácito de que para personas como Danielle el éxito no provenía solo del talento, sino de soportar desaires y despidos que sus colegas rara vez encontraban. Doctora Carter podría ampliar los desafíos que enfrentó como mujer de color en el campo médico. Uno de los moderadores le había preguntado. Su tono era casi demasiado comprensivo. Danielle había sonreído ofreciendo la respuesta pulida que siempre daba en estos eventos, una mezcla cuidadosamente medida de optimismo y realismo, pero la verdad, la que no solía expresar, era que no eran solo los casos abiertos de racismo los que eran difíciles de soportar, eran las constantes suposiciones tácitas, como la forma en que los ojos de algunas personas se abrieron ligeramente cuando se dieron cuenta de que ella era la médica principal, o la forma sutil en que los pacientes a veces cuestionaban sus credenciales de maneras que nunca lo hacían con sus colegas blancos. Cuando el aeropuerto apareció a la vista, Danielle se apartó de sus pensamientos. El taxi disminuyó la velocidad hasta detenerse en la acera, y el conductor le entregó su equipaje a un maletero cercano. Le agradeció, pagó la tarifa y atravesó las puertas corredizas de vidrio hacia la bulliciosa terminal. El caos del aeropuerto se arremolinaba alrededor de sus familias que corrían hacia sus puertas. Los anuncios de vuelo sonaban a todo volumen en los altavoces y el zumbido interminable de las maletas con ruedas. Danielle se movió a través de todo con facilidad practicada, ya visualizando la comodidad de su asiento de primera clase y el breve respiro que le ofrecería. El encuentro de control para pasajeros de primera clase estaba escondido en un rincón más tranquilo de la terminal. Cuando Danielle se acercó, fue recibida por un asistente de aerolínea sonriente.
La joven miró la credencial de la conferencia de Daniel con interés antes de ofrecer un saludo cortés, aunque algo ensayado. Buenas noches, Dr. Carter, regreso a casa. Sí, de regreso a Atlanta. Daniel respondió devolviéndole la sonrisa. El asistente procesó rápidamente su información escaneando su boleto y pasaporte mientras le entregaba. Daniel volvió a colocar los documentos. Inclinó la cabeza ligeramente. Largo viaje. Daniel asintió. Sintió el cansancio en lo más profundo de sus huesos. Ha sido una semana muy ocupada. La mujer le dirigió una mirada comprensiva. Bueno, espero que disfrutes de tu vuelo. La primera clase debería ofrecerte un buen descanso. Gracias, dijo Daniel. Tomó su tarjeta de embarque y se dirigió hacia la línea de seguridad reservada para pasajeros de primera clase. Mientras estaba en la fila, Daniel se tomó un momento para reflexionar sobre la extraña naturaleza de los aeropuertos. La forma en que parecen existir en su propia dimensión. Un espacio real entre destinos donde la gente iba y venía sin habitar realmente el lugar. Era uno de los pocos lugares en los que encontraba una especie de paz. Un lugar donde podía mezclarse con la multitud y simplemente ser otra viajera. El proceso de seguridad fue rápido y en poco tiempo estaba paseando por el espacioso vestíbulo. Sus ojos escaneaban las tiendas y restaurantes que bordeaban la terminal. No tenía hambre, pero la rutina familiar de caminar por un aeropuerto le daba una sensación de normalidad después de los intensos días que había pasado en la conferencia. Cuando pasó por un kiosco de prensa, vio su reflejo en el cristal. Se detuvo por un momento estudiando su apariencia. Su piel morena oscura brillaba suavemente bajo las luces fluorescentes y su cabello corto y muy rizado estaba peinado cuidadosamente enmarcando su rostro de una manera que exudaba confianza y calma. Su atuendo profesional, pantalones planchados y una blusa elegante, reflejaban la carrera que había luchado tanto por construir, pero había un cansancio en sus ojos que ninguna cantidad de aplomo profesional podía ocultar. Los pensamientos de Daniel vagaron mientras continuaba caminando. Reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este punto de su vida, un viaje lleno de obstáculos tanto personales como profesionales. Ser una mujer negra en la medicina siempre había sido un desafío, pero ella había perseverado, pero incluso cuando hizo su marca en el campo, siempre había una parte de ella que permanecía cautelosa, consciente de los sesgos sutiles que aún persistían. Se dirigió a su puerta escaneando el área en busca de un asiento. Algunos pasajeros ya estaban esperando, pero Daniel gravitó hacia un lugar vacío junto a la ventana. Se hundió en la silla y miró su teléfono para verificar si había correos electrónicos de último minuto del hospital. Como se esperaba, había varios mensajes esperando por ella. Preguntas sobre los próximos turnos. Actualizaciones sobre paciencia y solicitud de su opinión sobre varios casos. Daniel respondió rápidamente a algunos de los correos electrónicos más urgentes, pero su corazón no estaba en eso. El atractivo familiar de sus responsabilidades como médico siempre estaba presente, pero por ahora quería dejarlo de lado. Necesitaba que este vuelo fuera un momento de respiro, una oportunidad para reiniciarse antes de sumergirse nuevamente en el mundo acelerado de la sala de emergencias. El anuncio de embarque se produjo poco después y Daniel fue una de las primeras en levantarse y dirigirse hacia la puerta. El asistente de la aerolínea escaneó su tarjeta de embarque con una sonrisa y Daniel subió al puente de embarque. El ruido del aeropuerto se desvaneció detrás en el momento en que Daniel entró en la cabina de primera clase. Sintió una pequeña ola de alivio que la invadió. Los amplios y lujosos asientos de cuero y la suave iluminación crearon una atmósfera que estaba a un mundo de distancia de la bulliciosa terminal. Una azafata la saludó calurosamente y le ofreció guardar su equipaje de mano en el compartimento superior. Bienvenida a bordo. El Dr. Carter le dijo que nos hiciera saber si necesitaba algo durante el vuelo. La azafata le dijo con una sonrisa. Daniel asintió cortésmente. Su sonrisa de cansancio apenas ocultaba el cansancio que sentía. Gracias. Creo que solo necesito un poco de tranquilidad, respondió mientras se acomodaba en su asiento mientras ajustaba la reclinación de los asientos y se colocaba los auriculares con cancelación de ruido alrededor del cuello. Se permitió relajarse por primera vez en lo que parecían días. El zumbido de los motores del avión, el suave murmullo de los pocos pasajeros que ya estaban sentados, todo eso creó una sensación de calma que Daniel necesitaba desesperadamente. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando notó una pequeña conmoción cerca del frente de la cabina. Un niño de no más de 7 u 8 años estaba jugueteando con su cinturón de seguridad. Su rostro se arrugó por la frustración. Su madre estaba a punto de cerrar los ojos. Una mujer alta y delgada y blanca estaba ocupada arreglando sus maletas en el compartimento superior. Su expresión era tensa por el fastidio. Los instintos de Daniel entraron en acción antes de que pudiera detenerse. Se inclinó ligeramente hacia adelante y le sonrió al chico. Déjame ayudarte con eso, dijo suavemente, extendiéndose para abrocharle el cinturón de seguridad.
El chico la miró con los ojos muy abiertos. Su frustración se derritió en una sonrisa de agradecimiento. Gracias. Vio su entusiasmo contagioso. Daniel le devolvió la sonrisa, pero cuando se reclinó en su asiento, captó la mirada fría de la madre del chico. Su expresión era neutral, pero había algo en la forma en que miraba a Daniel que le envió un escalofrío familiar por la columna vertebral. Una tensión alrededor de su boca. Un entrecerrar sutil de sus ojos. Daniel lo había visto antes incontables veces. Era una mirada que decía mucho sin decir una palabra. Lo ignoró, convenciéndose a sí misma de que la mujer probablemente estaba estresada por viajar con un niño pequeño, pero el momento se prolongó y proyectó una sombra sobre la pieza que Daniel esperaba encontrar en este vuelo. Más pasajeros volaron a la cabina de primera clase, pero Daniel apenas se dio cuenta de que estaba demasiado concentrada en tratar de dejar ir la molesta sensación que se había apoderado de Daniel. Trató de sacudirse la inquietud apoyando la cabeza contra el lujoso reposacabezas. Su plan era simple: desconectarse, cerrar los ojos y perderse en el silencioso zumbido del avión mientras despegaba hacia el cielo, pero la mirada de la madre de Cody, ese agudo juicio silencioso, se quedó con ella más tiempo del que debería. Viajar siempre había sido una experiencia solitaria para Daniel, una oportunidad de desconectarse del mundo en sus constantes demandas. Generalmente disfrutaba volar por esta misma razón: era un bolsillo de tiempo donde nadie podía alcanzarla, donde no tenía que usar el manto de la doctora Daniel Carter, la médica de sala de emergencias constantemente compuesta y profesional, pero esta noche ese manto se sentía más pesado de lo habitual y la cabina de primera clase, una vez un santuario, ahora se sentía ligeramente sofocante. Sacó su teléfono nuevamente, miró sus correos electrónicos, más recordatorios del trabajo que la esperaba en el hospital en Atlanta, escaneó los mensajes sin leerlos realmente, más por costumbre que por necesidad. Un suave suspiro escapó de sus labios. Mientras cerraba su bandeja de entrada y guardaba el Daniel, se alejó del peso de la conferencia, de la necesidad constante de actuar, y ahora de ese pequeño momento de tensión racial, que no podía ignorar. Todo se arremolinaba en su mente, haciéndole imposible relajarse mientras los asistentes de vuelo comenzaban la demostración de seguridad de rutina. Daniel apoyó la cabeza contra la ventana y vio que las luces de la pista se desdibujaban mientras el avión rodaba lentamente. Cerró los ojos esperando finalmente quedarse dormida, aunque fuera solo por unos minutos, pero justo cuando comenzaba a hundirse en el silencio, escuchó una voz detrás de ella, aguda e irritada. No estoy sentada a su lado. Los ojos de Daniel se abrieron de golpe por un momento. No estaba segura de haber escuchado correctamente. La voz era silenciosa, pero inequívocamente firme, el tipo de tono que sugería que el orador Daniel estaba conteniendo su verdadera frustración. Se sentó más erguida en su asiento, esforzándose por escuchar más. Miró por encima del hombro lo suficiente para ver el rostro de la mujer. La madre de Cody. Lo siento, señora. Una azafata respondió con voz suave, pero claramente confundida. ¿Hay un problema? Sí, hay un problema. Siseó la mujer. Su voz se hizo un poco más fuerte ahora. Su molestia era obvia. No quiero sentarme a su lado. Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No eran las palabras en sí las que picaban, era el veneno con el que las decía. Supo de inmediato que la mujer no estaba hablando de arreglos de asientos o espacio personal. Se trataba de ella, sobre el color de su piel. Una ola de náuseas la recorrió aunque trató de luchar contra ella. Su agarre se apretó alrededor del apoyabrazos de su asiento mientras el familiar calor de la indignación subía en su pecho. Quería decir algo, darse la vuelta y confrontar a la mujer que se había atrevido a hablar de ella como si ni siquiera fuera humana, pero años de experiencia le habían enseñado a detenerse para esperar. Daniel respiró profundamente, su mente se aceleraba mientras sopesaba sus opciones. Se había enfrentado a peores formas sutiles y no tan sutiles de racismo a lo largo de su vida, tanto dentro como fuera del hospital. Había habido pacientes que se negaban a dejarla tocarlos, miembros del personal que subestimaban sus habilidades e innumerables momentos en los que su competencia fue cuestionada simplemente porque no encajaba en la imagen que esperaban, pero esto era algo más, esto era puro desdén sin filtro que salía de la boca de la mujer como si tuviera todo el derecho de exigir que eliminaran a Daniel simplemente porque existía. Ed, la azafata vaciló, claramente nerviosa por la situación. Lo siento, señora, pero todos los asientos están asignados, estamos completamente reservados. En primera clase no hay otro lugar al que moverla, entonces muévala a otro asiento, espetó la mujer, su voz se alzó en tono, la ira apenas se contuvo. Pagué por primera clase y espero que me traten adecuadamente. El corazón de Daniel latía con fuerza en su pecho, la sangre le subía a los oídos, podía sentir el peso de los ojos de otros pasajeros sobre ella, pero nadie
Dijo una palabra, el silencio a su alrededor se sentía opresivo como una gruesa manta de indiferencia. No estaba sorprendida, pero aún así le dolía. Nadie hablaba en momentos como este. La azafata miró a Daniel, su expresión desgarrada y apenada. Daniel sabía lo que venía antes de que la mujer siquiera abriera la boca. Esta no era la primera vez que alguien le pedía que hiciera que otros estuvieran más cómodos a su costa. Doctor Carter, lo siento mucho por las molestias. La azafata comenzó su voz vacilante. ¿Sería posible que usted tocara el estómago de Daniel? Retorcido. Aquí estaba la petición familiar. ¿Podría ser usted por favor la que se mueva? ¿Podría ser usted por favor la que ceda su asiento? Su paz, su dignidad para que alguien más pudiera sentirse más a gusto en su intolerancia. Ella había estado aquí antes en diferentes formas y entornos, siempre se sentía igual. Por un momento quería negarse. Cada fibra de su ser le gritaba miedo que se mantuviera firme para exigir el respeto que merecía. Se había ganado su lugar en primera clase, no solo pagando el boleto, sino soportando años de trabajo duro. Al convertirse en una de las médicas de urgencias más respetadas en su campo, ella merecía sentarse aquí tanto como alguien más. Que el agotamiento, la fatiga profunda de la conferencia y la vida de luchar estas batallas pesaban mucho sobre ella. Estaba cansada, tan cansada de siempre ser la que tenía que elevarse, que tenía que tomar el camino alto, que tenía que ser la mejor persona. No era justo, nunca fue justo, pero la justicia nunca había sido el mundo en el que Daniel vivía. Con una respiración profunda, Daniel lentamente desabrochó su cinturón de seguridad y se puso de pie, recogiendo sus cosas con una calma deliberada que contenía la tormenta que se gestaba dentro de ella. La mujer, la que había exigido su eliminación, observó con una satisfacción petulante sus brazos cruzados sobre su pecho, como si hubiera ganado algún tipo de victoria. Daniel no la miró. Se volvió hacia la azafata, que parecía visiblemente aliviada, como si le hubieran quitado un gran peso desde sus hombros. Muchas gracias, Doctor Carter, susurró su tono genuinamente disculpado. Te encontraré un asiento en turista. Daniel asintió sin decir palabra. Podía sentir las escaleras de los otros pasajeros mientras se dirigía a la parte trasera del avión. Su silencio como un cuchillo en su estómago. Algunos de ellos probablemente habían escuchado todo el intercambio, pero nadie había hablado, nadie había intervenido. Siempre era más fácil fingir que no era su problema. Llegó a la estrecha sección económica y se acomodó en su nuevo asiento, que era un marcado contraste con el lujo que acababa de dejar atrás. El apoyabrazos se hundía en sus costados y apenas había suficiente espacio para sus piernas, pero eso no era lo que la molestaba. Era humillación la forma en que la habían hecho sentir pequeña, invisible e indigna de la comodidad y el espacio que había pagado. Mientras el avión despegaba hacia el cielo nocturno, Daniel miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad desvanecerse en la distancia. Su reflejo en el cristal la miró fijamente, fuerte, equilibrada, pero innegablemente herida. Trató de concentrarse en su respiración para calmar la creciente marea de frustración y enojo que amenazaba con abrumarla. Ella no había pedido esto. Todo lo que había querido era llegar a casa en paz, para disfrutar de unas horas de tranquilidad antes de regresar al caos de la sala de emergencias. Pero una vez más le habían recordado que no importaba lo lejos que hubiera llegado, no importaba lo exitosa que fuera, todavía había gente que la vería como menos. Que su teléfono vibró en su bolsillo. Una notificación del hospital recordándole su próximo turno. Hizo una mueca, apagándolo sin leer el mensaje. El trabajo nunca realmente la soltó, incluso cuando estaba a millas de sus responsabilidades, pero esta noche el peso de las demandas del hospital no era nada comparado con el peso de lo que acababa de suceder. Daniel apoyó la cabeza contra la ventana, cerrando los ojos mientras el avión volaba a 30.000 pies. Trató de dejar que el zumbido constante del motor la calmara, pero los eventos de la última hora se reproducían en un bucle en su mente. No importaba cuánto intentara ignorarlo. El aguijón de esas palabras, esa mirada fría de despido de la madre de Cody, hirió más profundo de lo que esperaba. El silencio en la cabina era casi opresivo, roto solo por el murmullo ocasional de voces y el tintineo de vasos en primera clase. Daniel no pudo evitar preguntarse cuántos de los otros pasajeros habían visto desarrollarse la escena y no habían hecho nada. Su indiferencia, casi tan dolorosa como la hostilidad absoluta de la mujer. Respiró profundamente otra vez, tratando de recordarse a sí misma que era más fuerte que esto. Había enfrentado cosas peores, superado obstáculos mayores y construido una vida con la que la mayoría de las personas solo podían soñar. Pero incluso mientras repetía esas palabras en su mente, la amargura persistía. Siempre lo hacía. Daniel se sentó rígidamente en el estrecho asiento de la clase económica, sus hombros rozando incómodamente los bordes de la silla. El cambio del lujo espacioso de la primera clase a los estrechos confines de la clase económica fue discordante, no solo física sino emocionalmente. Había sido relegada a este espacio no por algún error de asiento, sino por el prejuicio tácito de alguien. El bajo murmullo de la conversación a su alrededor se sentía distante, casi como una banda sonora apagada para sus pensamientos. Miró por la ventana, mirando el cielo oscuro de la noche, tragarse los últimos destellos de las luces de la ciudad muy por debajo del ritmo. El zumbido de los motores del plan debería haber sido tranquilizador, pero en cambio solo amplificó la tensión que se enroscaba dentro de su pecho. La mente de Daniel zumbaba con un cóctel de frustración, decepción y agotamiento.
Hubo un momento en el que habría luchado, cuando podría haber hablado, exigido respeto, y se negó a que la movieran de su legítimo asiento, pero esta noche el peso de innumerables encuentros similares a lo largo de los años era demasiado pesado para soportar los desaires sutiles y evidentes que había enfrentado a lo largo de su carrera, se habían acumulado como piedras, cada uno de ellos se sumaba a la carga hasta que se sintió insoportable. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el reposacabezas. Estaba acostumbrada a que la subestimaran incluso cuando era una niña. Creciendo en Georgia, Daniel había aprendido rápidamente que el mundo no era justo para las personas. Que parecía como sus profesores habían dudado de sus habilidades a pesar de su aptitud natural para la ciencia y las matemáticas, y más tarde, incluso en la escuela de medicina, se había encontrado con profesores y compañeros de clase que la veían como una forastera, pero ella había seguido adelante, se había elevado por encima de cada desafío, cada desaire, y había construido una vida para sí misma con la que la mayoría de las personas solo podían soñar y, sin embargo, una vez más se vio obligada a comprometer su dignidad por la comodidad de la ignorancia de otra persona. Daniel se movió en su asiento sintiendo que la opresión en su pecho crecía. Pensó en cómo había manejado la situación. En primera clase, cómo se había tragado su orgullo y se había movido sin hacer una escena. Sabía que era lo correcto en términos de mantener la compostura, pero parte de su deseo era haberse mantenido firme. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la risa desde el otro lado del pasillo. Daniel miró para ver a un grupo de hombres de negocios charlando en voz alta, sus trajes y corbatas ligeramente torcidos mientras se acomodaban en sus asientos. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una corbata plateada, se inclinó hacia su compañero con una sonrisa burlona. Parecía que alguien no podría manejar la primera clase. Murmuró su voz baja pero no lo suficientemente baja como para pasar desapercibida. La mandíbula de Daniel se tensó mientras volvía la mirada hacia la ventana. Podía sentir el familiar ardor de la ira subiendo por su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Hacía mucho que había dominado el arte de enmascarar sus emociones, de mantener su rostro neutral y sereno, incluso cuando cada fibra de su ser quería arremeter, pero esta noche era más difícil de lo habitual. Las palabras del hombre resonaron en su mente recordándole las innumerables veces que la gente había cuestionado su lugar en los espacios que se había ganado con trabajo duro y perseverancia, ya fuera una sala de juntas de un hospital o una cabina de primera clase, siempre había gente que asumía que no pertenecía. Daniel respiró profundamente tratando de dejar que la ira se deslizara sobre ella, pero se aferraba a ella como una sombra que se negaba a ser ignorada. Miró su teléfono y comprobó la hora en que el vuelo apenas había comenzado y la idea de soportar varias horas más de esta tensión le revolvió el estómago. De repente, el avión pasó por un parche de turbulencia que la sacudió en su asiento, los compartimentos superiores temblaron y los pasajeros a su alrededor murmuraron. Daniel nerviosamente sus voces se elevaban mientras el avión se sacudía. Daniel se agarró del apoyabrazos para estabilizarse mientras la turbulencia pasaba, pero su mente estaba en otra parte consumida por la frustración latente que se había estado acumulando desde que subió al avión cuando la turbulencia disminuyó. Los pensamientos de Daniel regresaron a su época en la escuela de medicina, el comienzo de su viaje a un mundo que a menudo se sentía hostil, recordó las largas noches de estudio, las interminables rondas de rotaciones clínicas y la presión constante para demostrar su valía. Había habido momentos de triunfo, sí, pero también había habido momentos de profundas dudas, momentos en los que se preguntaba si el peso de su identidad era demasiado para soportar en un campo que no siempre valoraba sus contribuciones. Un recuerdo en particular surgió. Su tercer año en la escuela de medicina, durante su primera rotación clínica en el departamento de emergencias, había estado ansiosa, llena de energía y lista para aprender, pero su entusiasmo había sido recibido con escepticismo por uno de los médicos asistentes, el Dr. Richardson, un hombre blanco mayor con un comportamiento brusco, no se había molestado en ocultar sus dudas sobre sus habilidades durante una noche particularmente ocupada. Daniel había sido la primera en responder a un paciente en estado crítico, una mujer mayor que había sufrido un paro cardíaco. Daniel había actuado rápidamente, realizando compresiones torácicas y guiando al equipo médico con una confianza que contradecía su inexperiencia. La paciente había sobrevivido y el resto del equipo había elogiado la rapidez de pensamiento de Daniel, pero el Dr. Richardson apenas había reconocido su papel en la supervivencia de la paciente, en lugar de eso, la había llevado a un lado. Después, con un tono frío y condescendiente, había tenido suerte esta vez, había dicho entrecerrando los ojos, pero no te pongas demasiado cómoda, tienes mucho que demostrar si quieres triunfar en este campo.
Las palabras habían dolido, pero Daniel se había obligado a sonreír y a sentir sabiendo que cualquier signo de debilidad solo alimentaría sus dudas. No era la primera vez que alguien cuestionaba sus habilidades, y no sería la última, pero ella había seguido adelante determinada a elevarse por encima de los juicios de personas como el Dr. Richardson. Ahora sentada en el estrecho asiento de la clase económica, esos recuerdos se sentían demasiado familiares. Las caras habían cambiado, pero el sesgo subyacente seguía siendo el mismo. Ella todavía estaba luchando por espacio en un mundo que a menudo se negaba a hacerle lugar. Daniel suspiró, cerrando los ojos mientras trataba de sacudirse la pesadez del pasado. Ella era más fuerte, ahora más resistente, había construido una carrera como respetada médica de urgencias, y nadie podía quitarle eso, pero aún así las cicatrices de esos primeros años todavía persistían, surgiendo en momentos como este cuando recordaba que no importaba lo lejos que hubiera llegado el mundo, todavía la veía de maneras que no podía controlar. El avión apagó la turbulencia, desvaneciéndose en un suave zumbido. Una vez más Daniel se obligó a relajarse, tomando respiraciones lentas y profundas, mientras se concentraba en el ritmo constante de los motores que necesitaba despejar. Daniel se sintió incómoda, pero no pudo evitar soltar la tensión que se había instalado en su pecho. Después de todo, no había nada que pudiera hacer ahora. Había elegido ir a la clase económica para evitar una confrontación, y ahora todo lo que podía hacer era soportar el largo vuelo que la esperaba. Pero justo cuando comenzaba a caer en un sueño ligero, escuchó un sonido que atravesó el silencioso zumbido de la cabina como una alarma aguda. El llanto de un niño, agudo y lleno de pánico. Los ojos de Daniel se abrieron de golpe. Su corazón se aceleró de inmediato. Reconoció ese llanto. Era Cody. El instinto de Daniel se activó de inmediato. Todos los rastros de agotamiento y frustración se borraron cuando se puso firme. Sus ojos se dirigieron hacia el frente de la cabina, donde vio a Cody. El niño al que había ayudado con su cinturón de seguridad luchaba en su asiento. Sus pequeñas manos se aferraban a su garganta. Su rostro estaba rojo y retorcido por el miedo mientras jadeaba en busca de aire. Una sensación familiar de pavor se apoderó de Daniel cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Cody apareció sin pensar. Daniel se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie, moviéndose rápidamente por el pasillo hacia el asiento de Cody en primera clase. El vuelo, los asistentes de vuelo ya estaban rondando cerca, sus rostros pálidos de preocupación, pero claramente no estaban seguros de cómo manejar la situación. La madre de Cody, la misma mujer que había exigido que Daniel fuera trasladada, estaba frenética, sus manos revoloteaban inútilmente alrededor de Cody, su voz alta y en pánico mientras le rogaba que respirara, pero estaba claro que Cody no podía. Sus pechos eran poco profundos y se tensaban cada uno. Un gas desesperado por aire que no llegaba a sus pulmones. Daniel no esperó el permiso, se movió rápidamente al lado de Cody, se arrodilló junto a su asiento y colocó una mano suave en su espalda. «Soy un médico», dijo Daniel con firmeza, dirigiéndose tanto a los asistentes de vuelo como a la madre de Cody. «Está teniendo un ataque de asma. ¿Tiene un inhalador?». La madre de Cody, Melissa, como Daniel recordó haber escuchado su nombre antes, miró a Daniel. Su rostro era una mezcla de terror y conmoción. Por un momento, parecía incapaz de procesar lo que Daniel había dicho. Sus ojos estaban abiertos y desenfocados, pero luego, como si saliera de un trance, sacudió la cabeza frenéticamente. «No, no. Lo dejé en el auto». La voz de Melissa temblaba, sus manos temblaban mientras agarraba el pequeño brazo de Cody. Pensé que no lo necesitaría». El corazón de Daniel se hundió. Un ataque de asma a 30.000 pies, sin un inhalador, era una situación peligrosa. Necesitaban controlar la respiración de Cody y rápido. «Escúchame, Daniel», dijo su voz tranquila y autoritaria mientras se vistió. «Melissa, necesito que me ayudes a mantenerlo calmado. Cuanto más entre en pánico, más difícil será para él respirar». «¿Puedes hacer eso?». Melissa asintió con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas mientras alcanzaba la mano de Cody, tratando de calmarlo a pesar de su propio pánico. Daniel se volvió hacia la azafata más cercana a ella que estaba rondando ansiosamente el asiento de Cody. «Necesito oxígeno ahora», dijo Daniel. Su tono no dejaba lugar a dudas. «Trae una máscara de oxígeno y un tanque, y cualquier otro suministro médico que tengas a bordo». La azafata asintió rápidamente y se apresuró a recuperar el. Daniel volvió su atención a Cody, que todavía estaba jadeando por aire. Su pequeño pecho subía y bajaba en movimientos frenéticos desiguales. «Hola, Cody», dijo Daniel suavemente, colocando una mano suave sobre su hombro. «Te voy a ayudar, está bien, pero necesito que intentes respirar lentamente conmigo. ¿Puedes hacer eso?». «Respira profundamente así», demostró, tomando una respiración lenta y profunda y soltándola en un flujo constante. Cody trató de imitarla, pero su respiración era superficial y dificultosa, sus ojos muy abiertos. Por el miedo se fijaron en los de Daniel, y en ese momento pudo ver la confianza que depositaba en ella. A pesar del pánico, a pesar del dolor, creía que podía ayudarlo.
La azafata regresó con el tanque de oxígeno y Daniel no perdió el tiempo en colocar la máscara en la cara de Cody, ajustó el flujo de oxígeno y observó de cerca cómo su respiración comenzaba a disminuir, aunque todavía era dificultosa. Melissa, con la voz ahogada por la emoción, le susurró a su hijo: «Vas a estar bien, cariño, solo sigue respirando, el doctor Carter te está ayudando». Daniel miró a Melissa y notó el cambio en su tono, la suavidad, la gratitud que no había estado allí antes. La misma mujer que la había mirado con tanto desdén solo unas horas antes ahora confiaba en ella para salvar la vida de su hijo, pero no había tiempo para pensar en eso. La respiración de Cody seguía siendo inestable y sin su inhalador dependían completamente del oxígeno para mantenerlo tranquilo. Daniel centró toda su atención en Cody guiándolo en cada respiración, sus manos firmes en su hombro. Su voz se mantuvo tranquila incluso cuando su mente corría con posibles escenarios. Necesitaban estabilizarlo. Si su condición empeoraba, no tendrían más remedio que hacer un aterrizaje de emergencia mientras trabajaba. Daniel podía sentir las miradas de los otros pasajeros sobre ella, su indiferencia anterior reemplazada por algo más cercano al respeto, pero eso no le importaba ahora. Todo lo que importaba era mantener a Cody a salvo. La respiración de Cody había comenzado a estabilizarse gracias al flujo constante de oxígeno, pero su condición seguía siendo precaria. Daniel permaneció arrodillada a su lado, monitoreando su pulso y observando cualquier signo de mayor angustia. Melissa se sentó al lado de su hijo aquí, los ojos nunca dejaron el rostro de Cody, pero había algo más en su mirada. Ahora algo más profundo, más vulnerable. Daniel podía sentir el cambio en el aire entre ellos. Melissa había pasado de tratar a Daniel como una intrusa a confiar completamente en ella. No era solo desesperación, era una comprensión de que se había equivocado al juzgar a Daniel, equivocado al hacer suposiciones basándose en nada más que el color de piel. «No sé qué habría hecho sin ti», Melissa susurró, su voz cargada de emoción. «Lo siento mucho por todo». Daniel no respondió de inmediato. Mantuvo su atención en Cody ajustando la máscara de oxígeno mientras comenzaba a tomar respiraciones más profundas y regulares, pero podía sentir el peso de las palabras de Melissa, la disculpa tácita colgando en el aire entre ellos. La voz de Melissa se quebró cuando habló de nuevo, sus ojos rebosantes de lágrimas no derramadas. «Te juzgué, te traté terriblemente, yo solo no puedo creer que lo hice eso». Daniel finalmente encontró la mirada de Melissa, su expresión tranquila, pero ilegible. «Deja que dejes de concentrarte en Cody ahora mismo», dijo suavemente Lydia R.E. con acento agudo. «Con el resto más tarde». Melissa asintió tragando fuerte mientras se secaba una lágrima. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. Daniel volvió su atención a Cody, sintiendo una extraña mezcla de emociones arremolinándose dentro de ella. No estaba buscando gratitud o una disculpa, pero el cambio en el tono de Melissa, en su actitud, era innegable. Era un recordatorio de cuán rápido las percepciones podían cambiar, cuán fácilmente alguien podía pasar de verte como menos a darse cuenta de que su vida o la vida de alguien a quien amaba estaba en tus manos. La cabina se había quedado en silencio, la tensión palpable mientras los otros pasajeros observaban cómo se desarrollaba la escena. Daniel podía sentir su inquietud colectiva, su incomodidad con lo que había sucedido antes, ahora eclipsada por su preocupación por Cody. Se había convertido en el centro de su atención, no por el color de su piel, sino porque era la persona que salvaba la vida de un niño. Por un momento Daniel se permitió para sentir el peso de todo el cansancio, la frustración, la injusticia de tener que demostrar su valor una y otra vez, pero no dejó que la consumiera. Habría tiempo para la reflexión. Más tarde, ahora mismo su enfoque estaba en mantener estable a Cody mientras el minuto se extendía en lo que parecía nuestro. La tensión en la cabina comenzaba a disminuir, la respiración de Cody ahora era regular, y aunque su rostro todavía estaba pálido, el pánico había abandonado sus ojos. Agarró la mano de su madre con fuerza, pero el terror que lo había atrapado antes había disminuido. Daniel se puso de pie lentamente, sus rodillas rígidas por estar arrodillada durante tanto tiempo. Miró a la azafata que estaba parada cerca con una mirada de asombro silencioso en su rostro. «Tendremos que mantenerlo con oxígeno hasta que aterricemos», Daniel dijo, su voz tranquila pero firme. «Si algo cambia tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia». La azafata asintió rápidamente, corriendo para informar al capitán. Melissa permaneció sentada, sus manos todavía envueltas alrededor de las de Cody, pero sus ojos estaban fijos en Daniel. Su expresión se llenó de una mezcla de culpa y gratitud cuando Daniel regresó a su asiento. Podía sentir las miradas de los pasajeros sobre ella una vez más, pero esta vez sus miradas eran diferentes. No había juicio ni despido, en cambio había algo que parecía respeto. No necesitaba su validación, pero se sentía bien saber que en este momento la veían por lo que realmente era, una doctora, una profesional, y alguien que se había ganado su lugar en el mundo sin importar lo que pensaran los demás. A pesar del breve alivio que vino con estabilizar la respiración de Cody, Daniel sabía que no debía bajar la guardia. Los ataques de asma eran impredecibles, especialmente a grandes altitudes, y sin su inhalador solo estaban ganando tiempo. El flujo constante de oxígeno estaba ayudando, pero no era una cura. Daniel miró a Cody, su pequeño pecho subiendo y bajando debajo de la máscara de oxígeno. Ahora estaba tranquilo,
pero su piel todavía estaba pálida y podía escuchar el leve silbido en su respiración, un sonido preocupante que envió una onda de preocupación a través de ella. Melissa, todavía sentada al lado de su hijo, parecía sentir la tensión persistente, estaba observando a Daniel de cerca, su pánico anterior fue reemplazado por una preocupación más tranquila y frágil, sus manos tembló mientras acariciaba el cabello de Cody, sus ojos se movían entre él y Daniel, como si esperara alguna garantía de que todo estaría bien. Daniel mantuvo su voz firme mientras hablaba. Él está estable por ahora, pero sin su inhalador necesitamos estar preparados para que las cosas cambien. Necesitamos mantener la calma y mantenerlo respirando lentamente. Melissa asintió, su rostro pálido y demacrado, pero había un miedo inconfundible en sus ojos. ¿No estás diciendo que esto se acabó o sí? Preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Daniel negó con la cabeza ligeramente, su expresión seria. Muchos ataques de asma pueden reaparecer sin previo aviso, especialmente en condiciones como esta. Me quedaré con él y controlaré su respiración, pero si las cosas empeoran tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia. Las palabras parecieron aterrizar pesadamente en Melissa, su boca se abrió ligeramente en estado de shock, miró a Cody, sus dedos se apretaron alrededor de su mano. Oh Dios, no. Puedo creer que esto esté pasando. ¿Cómo pude olvidar su inhalador? Daniel escuchó la culpa invadiendo la voz de Melissa, pero no había tiempo para abordarla. Necesitaba concentrarse en el chico frente a ella. Cody estaba todavía vulnerable y su respiración se estaba volviendo más trabajosa por minuto. El bajo murmullo de voz en la cabina se había calmado. Los otros pasajeros ahora miraban la escena con expresiones tensas y ansiosas. Era como si todo el avión estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación, como si fuera Q. La respiración de Cody se entrecortó, su pequeño cuerpo se puso rígido y su mano alcanzó su garganta, sus dedos agarrando el aire como si tratara de atraer más oxígeno. El corazón de Daniel dio un vuelco, se movió rápidamente arrodillándose junto a Cody nuevamente, su mente corría a través de posibles escenarios, sus niveles de oxígeno estaban bajando, la máscara ya no era suficiente, necesitamos darle más oxígeno, dijo Daniel con la voz más aguda ahora mientras se giraba hacia la azafata que volaba cerca. Necesitamos prepararnos para un descenso, lo digo en serio. N o podemos esperar mucho más. Emma, la azafata, asintió rápidamente y se apresuró hacia la cabina, su rostro pálido mientras hablaba por su radio. Daniel volvió a concentrarse en Cody, manteniendo su voz baja y firme mientras lo guiaba en las siguientes respiraciones. Cody, necesito que respires lentamente. Está bien, dijo, su mano descansando suavemente sobre su pecho, sintiendo el rápido ascenso y descenso desigual de sus pulmones. Solo quédate conmigo, vamos a conseguirte más ayuda, pero necesito que mantengas la calma. Pero los pechos de Cody se estaban volviendo más erráticos, sus ojos muy abiertos y llenos de miedo pasaron de Daniel a su madre, que ahora lloraba suavemente a su lado, su mano agarrando la de él como si pudiera obligarlo a respirar. Daniel sintió una oleada de urgencia, el tiempo se estaba acabando y todavía estaban a una altitud de crucero demasiado alta para que los pulmones de Cody pudieran manejar sin el tratamiento adecuado. Necesitaban descender, y rápido. Se giró hacia Melissa, que estaba casi fuera de sí por el miedo. Escucha, Melissa, dijo Daniel firmemente, alejando su atención de su hijo, necesito que me ayudes a mantenerlo calmado. Sé que es difícil, pero cuanto más estresado esté, más difícil será para él respirar. Melissa asintió entre lágrimas, tratando de recomponerse lo suficiente para hacer lo que Daniel le pidió. Se inclinó más cerca de Cody, hablándole suavemente, su voz temblorosa, pero llena del amor desesperado de una madre. Está bien, bebé, vamos a superar esto, solo sigue respirando. Está bien. Daniel vio como Melissa intentaba mantener la calma. Aquí antes el prejuicio y la ira se olvidaron ante la lucha de su hijo, no había lugar para nada más. Ahora, sin juicio, sin resentimiento, solo el miedo abrumador de una madre que no sabía si su hijo sobreviviría. La siguiente hora la voz del piloto crepitó en el intercomunicador, alejando la atención de Daniel de Cody. Damas y caballeros, nos han notificado de una emergencia médica a bordo. Haremos un descenso de emergencia al Aeropuerto Internacional de Denver. Asistencia de vuelo, prepárense para el descenso. El anuncio envió una onda de murmullos a través de la cabina, pero Daniel sintió una ola de alivio. Finalmente estaban tomando medidas. El avión comenzó su rápido descenso. Casi de inmediato la caída repentina de altitud causó un breve cambio de presión en la cabina. Los pasajeros se movieron inquietos en sus asientos, pero la urgencia de la situación los mantuvo tranquilos. Daniel permaneció al lado de Cody, sus manos firmes sobre su hombro mientras monitoreaba su respiración. La máscara de oxígeno todavía estaba en su lugar, pero podía ver la tensión en su pequeño rostro, la tiranteza alrededor de sus ojos, el tono pálido de su piel. Se inclinó más cerca, su voz suave pero firme. Lo estás haciendo muy bien, Cody, solo sigue tomando esas respiraciones profundas, casi llegamos. Melissa todavía sostenía la mano de Cody y miró a Daniel, su rostro estaba cubierto de lágrimas. ¿Qué pasa si no llegamos a tiempo?, preguntó, su voz apenas era un susurro. Daniel encontró su mirada, su expresión tranquila pero seria. Lo haremos, estamos haciendo todo lo que podemos ahora mismo, estás haciendo todo lo que puedes, solo mantente concentrado en él.
Melissa asintió, sus labios apretados mientras trataba de contener otro sollozo. La vulnerabilidad en su rostro era stark. Una era la mujer indignada que había exigido que Daniel fuera movida en su lugar, era una madre consumida por el miedo y la culpa, todo su mundo se redujo al niño que luchaba por respirar. A su lado el avión se sacudió al chocar contra otro parche de turbulencia, enviando un estremecimiento a través de la cabina. Daniel se preparó, sus dedos se apretaron. Alrededor del apoyabrazos al lado del asiento de Cody, el descenso fue duro, rápido y accidentado, pero no tenían otra opción, necesitaban llegar al suelo lo antes posible. Emma regresó de la cabina con el rostro tenso por la preocupación mientras se arrodillaba junto a Daniel. Estamos a unos 15 minutos del aterrizaje, dijo en voz baja, los paramédicos estarán esperando en la pista tan pronto como aterricemos. Daniel asintió manteniendo su enfoque en Cody. Bien, dígales que está teniendo un ataque de asma severo, hemos estado usando oxígeno, pero sin su inhalador sus vías respiratorias todavía están constreñidas. Transmitió la información a su radio, su voz tensa pero profesional. Daniel apreció su eficiencia, no había lugar para vacilación ahora. Mientras el avión continuaba su descenso, Daniel miró alrededor de la cabina. Los otros pasajeros la observaban, sus rostros reflejando una gama de emociones: miedo, preocupación y algo que se parecía al asombro. El hombre de negocios de antes, que se había burlado de su cambio a la economía, ahora la miraba con los ojos muy abiertos, como si la viera por primera vez. A Daniel no le importaban sus opiniones, todo lo que importaba era ayudar a Cody a pasar los siguientes minutos. Podía sentir la tensión en el aire, la forma en que todo el avión parecía contener la respiración colectiva, mientras esperaban que terminara el descenso. La respiración de Cody todavía era superficial, pero sus ojos se habían cerrado, su pequeño cuerpo finalmente se relajó un poco bajo el flujo constante de oxígeno. Daniel mantuvo su mano en su hombro, su corazón se aceleró mientras contaba los minutos hasta que aterrizaran. Para Melissa cada segundo parecía extenderse hasta una eternidad. No podía apartar los ojos de su hijo, su rostro grabado con el tipo de miedo que solo un padre podría entender. Debería haber traído su inhalador, susurró, su voz ahogada por la culpa. ¿Cómo pude ser descuidada? La voz de Daniel era suave pero firme. Esto no es tu culpa, Melissa, estás aquí ahora, y eso es lo que importa, estás haciendo todo lo que puedes. Melissa asintió, pero la culpa permaneció en sus ojos. Miró a Daniel de nuevo, su expresión cruda por la emoción. Te traté tan horriblemente antes, ni siquiera te di una oportunidad, y ahora eres tú la que salva la vida de mi hijo. Daniel sostuvo su mirada por un momento, su rostro ilegible. Hablaremos de eso más tarde, dijo en voz baja, ahora mismo tenemos que centrarnos en Cody. Las lágrimas de Melissa cayeron libremente ahora, pero asintió con la cabeza de acuerdo, sus manos todavía envueltas alrededor de las de Cody. Daniel podía sentir el peso de la disculpa tácita entre ellos, pero no se detuvo en eso. Habría tiempo para procesar todo eso más tarde. Los minutos pasaban uno tras otro, agonizantemente lento. El avión continuó su rápido descenso y Daniel podía sentir la presión en la cabina cambiar a medida que bajaban de altitud. La respiración de Cody todavía era dificultosa, pero estaba aguantando. Daniel se quedó a su lado guiándolo a través de cada respiración, su propia ansiedad cuidadosamente escondida detrás de una máscara de calma. Finalmente las ruedas del avión tocaron tierra con un ruido sordo, el chirrido de los frenos llenó la cabina mientras el avión disminuía la velocidad a paso de tortuga. Daniel dejó escapar un largo suspiro sintiendo que la tensión en sus hombros se aliviaba ligeramente. Lo habían logrado. Los asistentes de vuelo se movieron rápidamente abriendo la puerta para permitir que los paramédicos subieran a bordo. En unos momentos estaban al lado de Cody evaluando su condición y preparándose para transferirlo a la ambulancia que lo esperaba. Daniel dio un paso atrás permitiéndoles tomar el control mientras les daba un breve resumen de lo que había sucedido. Está estable por ahora, pero necesita tratamiento inmediato. Daniel dijo, su voz tranquila pero urgente, no tenía su inhalador, y hemos estado usando oxígeno para mantenerlo respirando. Los paramédicos asintieron trabajando rápidamente mientras colocaban a Cody en una camilla. Melissa lo siguió de cerca detrás de sus ojos sin dejar nunca a su hijo mientras los paramédicos comenzaban a llevarlo hacia la salida. Justo antes de que llegaran a la puerta, Melissa se volvió hacia Daniel, su rostro era una mezcla de gratitud y remordimiento. Gracias, susurró con la voz quebrada, no sé cómo agradecer. Gracias. Daniel ofreció un pequeño asintiendo con la cabeza, expresión tranquila pero cansada. Cuida de él, dijo en voz baja, eso es todo lo que importa ahora. Melissa asintió con la cabeza, sus labios temblaban mientras seguía a los paramédicos fuera del avión. La cabina permaneció en silencio mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. La tensión finalmente se rompió cuando los otros pasajeros comenzaron a moverse. Daniel se quedó quieta por un momento, dejando que el peso de las últimas horas se asentara sobre ella. Había hecho lo que siempre hacía, salvó una vida, pero el costo emocional de la noche pesaba mucho sobre ella. Los conflictos tácitos y las victorias silenciosas se enredaron de una manera que la dejó sintiéndose triunfante y agotada. Cuando los paramédicos se fueron, el zumbido de la conversación en la cabina comenzó a recuperarse nuevamente. Los otros pasajeros estaban saliendo lentamente de su silencio conmocionado, sus voces bajas y tentativas como si no estuvieran seguros.
¿Cómo procesar lo que acababa de pasar? Daniel podía sentir sus ojos sobre ella, pero esta vez el peso de sus escaleras no se sentía como un juicio, se sentía como respeto. Regresó a su asiento sintiendo el cansancio asentarse en sus huesos, mientras se hundía en la silla sus músculos dolían por la tensión de las últimas horas, y su mente era un torbellino de emociones conflictivas. Estaba aliviada de que Cody estuviera a salvo, pero las consecuencias emocionales de la confrontación con Melissa todavía se cernían sobre ella como una nube de tormenta. Emma, la azafata, se acercó a ella en silencio, su rostro se llenó de simpatía. Doctora Carter, comenzó su voz suave, muchas gracias por todo lo que hizo, no sé cómo lo hubiéramos manejado sin usted. Daniel asintió ofreciendo una sonrisa cansada. Estoy feliz de que esté bien, Emma. Dudó por un momento y luego miró alrededor de la cabina. Antes de hablar de nuevo, manejaste todo con tanta gracia, incluso después de lo que pasó antes con esa mujer. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso. La sonrisa de Daniel se desvaneció ligeramente. Aquí los ojos se volvieron distantes mientras recordaba la escena de antes, la forma en que Melissa había exigido que fuera. Conmovió la mirada fría en sus ojos, la absoluta falta de respeto, todo se sentía tan distante ahora. Eclipsado por la crisis que se había desarrollado después, pero el dolor todavía estaba allí persistiendo debajo de la superficie. Sucede más a menudo de lo que piensas, dijo Daniel en voz baja, su voz teñida con un dejo de cansancio, pero eso no lo hace más fácil. Emma asintió, su expresión llena de tranquila comprensión. Si hay algo que podamos hacer para que su vuelo sea más cómodo, por favor, hágamelo saber. Daniel asintió en agradecimiento, pero todo lo que quería ahora era paz. Cuando Emma se fue, Daniel se reclinó en su asiento cerrando los ojos por un momento. Los otros pasajeros seguían susurrando sus voces, un zumbido bajo que flotaba por la cabina, pero Daniel no estaba escuchando. Estaba demasiado cansada para preocuparse por lo que pensaban, demasiado cansada para preguntarse si el respeto que ahora le mostraban era genuino o si simplemente nacía del hecho de que había salvado una vida frente a sus ojos. Los hombres de negocios de antes, los que se habían burlado de su cambio a la clase económica, ahora estaban tranquilos. Daniel los miró brevemente, captando el parpadeo nervioso de sus ojos, mientras evitaban su mirada. Ella podía ver la incomodidad en sus rostros, el cambio sutil en su postura. La habían visto de manera diferente antes, la habían descartado, la habían juzgado, pero ahora sus opiniones habían cambiado, y estaba claro que se sentían incómodos con esa realización. Daniel suspiró, su mente volvió a Melissa. La disculpa entre lágrimas de la mujer hizo eco en sus pensamientos, un duro recordatorio de lo fácil que las personas pueden cambiar de tono cuando se dan cuenta de que estaban equivocadas. Pero la disculpa no borró el dolor, no deshizo el hecho de que Melissa la había juzgado sin saber nada sobre ella y, sin embargo, al final, Daniel había elegido superarlo, había hecho su trabajo, había salvado la vida de Cody y había dejado de lado sus propios sentimientos en el proceso. Era lo que siempre había hecho. Pero esta noche el peso de todo se sentía más pesado de lo habitual. Mientras el avión comenzaba sus preparativos finales para el despegue a Atlanta, Daniel se permitió cerrar los ojos dejando que el zumbido de los motores la inundara. Procesaría todo más tarde, la disculpa de Melissa, los otros pasajeros, el nuevo respeto, la amargura que aún persistía en su pecho. Por ahora, todo lo que quería era un momento de tranquilidad, un momento para respirar. El avión había aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Denver, y Cody había sido llevado rápidamente a una ambulancia que esperaba en la pista. Daniel observó desde la puerta del avión mientras los paramédicos trabajaban rápidamente. Melissa flotando cerca de su hijo, todavía pálida de miedo. La tripulación de vuelo estaba ocupada coordinando con el personal de tierra, asegurándose de que el resto de los pasajeros permanecieran sentados mientras el equipo médico hacía su trabajo. Daniel estaba parada en la pasarela, un poco alejada del resto de la cabina, sintiendo el aire fresco de la noche entrar desde afuera. Su pulso todavía estaba elevado, su mente reproducía las últimas horas con nítidos y vívidos detalles. La adrenalina que la había ayudado a superar la emergencia de Cody había comenzado a desaparecer, dejando un dolor pesado peso en su lugar, una mezcla de agotamiento y fatiga emocional. Ella había hecho su trabajo, había salvado a Cody, pero los eventos de la noche, la confrontación con Melissa, el juicio que había enfrentado de los otros pasajeros, todavía asienten hacia ella. El silencio en la cabina de primera clase había sido lo más difícil de soportar. Nadie había hablado por ella, incluso ahora que estaban sentados a salvo en el suelo. Sabía que la mayoría de ellos preferirían olvidar lo que había sucedido. Los paramédicos levantaron a Cody a la parte trasera de la ambulancia, y Melissa se giró para mirar hacia el avión, sus ojos escaneando a la multitud hasta que aterrizaron en Daniel. Sus miradas se encontraron por un momento y Daniel pudo ver la tormenta de emociones en el rostro de Melissa: alivio, culpa, gratitud, y algo más, algo tácito. Daniel asintió con la cabeza, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Antes de girarse hacia la cabina, no necesitaba escuchar las palabras que Melissa podría haber querido decir. Era suficiente saber que Cody estaba en buenas manos, y que Melissa había visto lo que ella no había visto antes. Pero la pesadez en su pecho persistía. No había satisfacción en tener razón cuando no la tenía.
Llegó a costa de tal calvario emocional. Los auxiliares de vuelo habían comenzado a preparar la cabina para el despegue una vez más y Daniel regresó a su asiento. Mientras caminaba por el pasillo sintió que los ojos de los pasajeros la seguían, sus expresiones una mezcla de simpatía incómoda y admiración silenciosa. Los hombres de negocios, que habían hecho los comentarios sarcásticos antes, ahora estaban sentados en un rígido silencio con los ojos bajos. Estaba claro que habían reevaluado sus juicios iniciales, pero su silencio todavía se sentía vacío. Demasiado tarde. Daniel se deslizó en su asiento inclinándose hacia atrás y cerrando los ojos mientras los sonidos del avión comenzaban a desvanecerse en el fondo. Había esperado descansar durante este vuelo, pero ahora la idea de cerrar los ojos y quedarse dormida se sentía imposible. El peso de los eventos de la noche se cernía sobre ella como una sombra que se negaba a dejarla ir. La asistente de vuelo, Emma, regresó para ver cómo estaba. Dr. Carter, dijo suavemente agachándose junto al asiento de Daniel, solo quería agradecerle de nuevo. No sé qué hubiéramos hecho sin usted. Daniel abrió los ojos, ofreciendo una sonrisa cansada pero agradecida. De nada, Emma. Me alegro de que Cody esté bien. Emma dudó mirando alrededor de la cabina antes de hablar de nuevo. No era solo que yo. Lamento lo que pasó antes con esa mujer. No deberías haber sido tratada de esa manera. La expresión de Daniel permaneció neutral, aunque apreciaba la sinceridad de Emma. Pasa, dijo en voz baja, más a menudo de lo que debería. El rostro de Emma se tensó con incomodidad. Bueno, por lo que vale, manejaste todo con tanta gracia. Escribiré un informe a la aerolínea y me aseguraré de que sepan exactamente lo que pasó esta noche. Daniel asintió, aunque sabía que ningún informe realmente cambiaría los problemas subyacentes que habían llevado a la situación. En primer lugar, se había enfrentado a prejuicios toda su vida, y sabía que no era algo que un solo incidente pudiera arreglar, pero el gesto de Emma fue amable y Daniel lo apreció. Gracias, dijo suavemente. Apreció eso. Emma sonrió brevemente antes de ponerse de pie y pasar a los otros pasajeros, dejando a Daniel sola con sus pensamientos. Una vez más, después de aproximadamente una hora en la pista, el vuelo fue autorizado para despegar. Nuevamente los pasajeros se habían inquietado, pero nadie se quejó. Tal vez por respeto a lo que había sucedido o tal vez porque simplemente estaban demasiado conmocionados para preocuparse. Mientras el avión ascendía hacia el cielo, Daniel apoyó la cabeza contra la ventana mirando las luces de la ciudad de Denver desvanecerse en la distancia. La cabina estaba en silencio ahora. Los pasajeros se calmaron, pero el silencio no le trajo a Daniel la paz que había esperado. Los eventos de la noche continuaron reproduciéndose en un bucle en su mente, los momentos de tensión, la hostilidad de Melissa y el miedo que se había apoderado de todos durante el ataque de Cody. Daniel había pensado que podía superarlo, pero la ira aún hervía a fuego lento debajo de la superficie, un ardor bajo y persistente que se negaba a desaparecer. Se había elevado por encima de eso. Sí, había hecho lo correcto incluso frente a una falta de respeto flagrante. Pero ¿por qué siempre tenía que ser la persona más grande? Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, la azafata regresó a la cabina ofreciendo refrigerios. Daniel se negó, su estómago también asintió con frustración. Para siquiera pensar en comer, necesitaba concentrarse para procesar lo que había sucedido y descubrir cómo seguir adelante. Justo cuando estaba a punto de acomodarse en su asiento, escuchó una voz: Dr. Carter. Daniel miró hacia arriba para ver a Melissa parada en el pasillo, sus ojos hinchados por llorar. Estaba agarrando sus manos nerviosamente, su expresión llena de remordimiento. ¿Puedo sentarme contigo por un momento? Melissa preguntó con voz temblorosa. Daniel vaciló. Sus emociones aún estaban demasiado crudas para entablar cualquier tipo de conversación significativa, pero podía ver la desesperación en el rostro de Melissa, el arrepentimiento genuino, y sabía que la mujer estaba luchando con algo más que la culpa de olvidar el inhalador de su hijo. Con un pequeño suspiro, Daniel asintió con la cabeza, segura. Melissa se deslizó en el asiento frente a ella, sus movimientos eran tentativos, como si no estuviera segura de merecer estar allí. Abrió la boca para hablar, pero vaciló, sus ojos se llenaron de lágrimas una vez más. Yo ni siquiera sé por dónde empezar, dijo Melissa con la voz cargada de emoción. Te traté tan horriblemente antes y ahora, después de todo lo que hiciste por Cody, simplemente no sé cómo arreglarlo. Daniel la miró con una expresión ilegible. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó con voz tranquila pero firme. ¿Por qué asumiste que no pertenecía a primera clase? La cara de Melissa se arrugó y se secó los ojos con el dorso de la mano. No sé, quiero decir, lo sé, pero no pensé que solo ella. Negó con la cabeza luchando por encontrar las palabras. Crecí en un lugar donde la gente como yo no estábamos expuestos a gente como tú. Me criaron para pensar en ciertas cosas y yo simplemente no lo cuestioné. El estómago de Daniel se retorció. Había escuchado la historia antes, incontables veces, las excusas, las explicaciones. Las personas no nacían con odio en sus corazones, sino que se les enseñaba a ver a los demás como diferentes, como inferiores, y a veces esa enseñanza era tan profunda que las personas ni siquiera se daban cuenta de que la llevaban consigo. Pensé que ibas a juzgar.
Yo, Melissa, admitió que se le quebró la voz. Te vi sentada allí, y asumí que no pertenecías, que me ibas a mirar por encima del hombro, y ni siquiera sé por qué pensé eso. Pero luego ayudaste a Cody y lo salvaste, y yo simplemente no sé cómo arreglar lo que hice. El pecho de Daniel se apretó con una mezcla de tristeza y enojo. Había enfrentado este tipo de prejuicios, toda su vida la gente hacía suposiciones sobre ella, dudaba de sus habilidades tratándola como si no perteneciera, y sin embargo aquí estaba Melissa finalmente dándose cuenta del peso de sus propios prejuicios, pidiendo perdón como si eso borrara lo que había sucedido. No puedes arreglarlo, Daniel, dijo suavemente, no puedes deshacer lo que hiciste, pero puedes comenzar examinando por qué te sentiste así. En primer lugar, las lágrimas de Melissa fluyeron libremente ahora, y asintió con la cabeza, su voz apenas audible mientras susurraba, lo haré, juro que lo haré. Hubo un largo silencio entre ellos, el único sonido del zumbido bajo del motor del avión mientras cruzaban el cielo nocturno. Daniel observó a Melissa con atención, sintiendo la genuina remordimiento, pero sabiendo que este momento de claridad no significaba que todo cambiaría de la noche a la mañana. No necesito tus disculpas, Melissa. Daniel dijo finamente, su voz firme pero firme. Lo que necesito es que tomes lo que pasó esta noche y aprendas de ello. Enséñale a tu hijo de manera diferente. Asegúrate de que crezca viendo a las personas por lo que son, no por lo que parecen. Melissa asintió rápidamente, sus labios temblando, mientras se limpiaba los ojos. Lo haré, susurró de nuevo, su voz llena de resolución. Daniel la estudió por un momento más, y luego suspiró reclinándose en su asiento. Eso es todo lo que pido. Melissa se sentó allí por unos momentos más, su rostro grabado por la culpa y la determinación. Finalmente se puso de pie, sus manos todavía temblaban ligeramente. Mientras susurraba un último gracias antes de regresar a su asiento, Daniel la vio irse, sintiendo el peso de la conversación asentarse en su pecho. Había escuchado este tipo de disculpas, antes había visto a gente darse cuenta de sus errores y jurar hacerlo mejor, pero el cambio era difícil, y no era algo que sucediera en una sola conversación, tomaba tiempo y esfuerzo. Pero mientras veía a Melissa regresar a su asiento, sus hombros se hundieron con el peso de lo que había aprendido esta noche. Daniel se permitió una pequeña pizca de esperanza. Tal vez esta vez será diferente. Mientras el vuelo continuaba su viaje a Atlanta, Daniel permaneció en su asiento mirando por la ventana las oscuras extensiones del cielo. La conversación con Melissa la había dejado agotada, pero también había una sensación de resolución, una tranquila comprensión de que, si bien el mundo no era perfecto, siempre había lugar para el crecimiento. La mente de Daniel regresó a su infancia, a las lecciones que sus padres le habían enseñado sobre la resiliencia y la fuerza. Al crecer como una niña negra en el sur, había aprendido desde el principio que el mundo no siempre sería amable, que la gente la juzgaría antes de conocerla, pero sus padres también le habían enseñado a mantenerse firme frente a la adversidad, para dejar que sus acciones hablen más que las palabras, y esta noche eso es exactamente lo que había hecho. No había necesitado para probarse a sí misma ante Melissa o cualquier otra persona en ese avión. Sus acciones habían hablado por ella, sus habilidades, su conocimiento, su compasión, y al final eso fue lo que hizo la diferencia. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Atlanta, Daniel se permitió exhalar. El largo viaje casi había terminado, y pronto estaría de regreso en la comodidad de su propio hogar, lejos del escrutinio de los demás y el peso de los eventos de la noche. Pero las lecciones de esta noche permanecerían con ella como siempre lo habían hecho. Cada experiencia, cada enfrentamiento con el prejuicio se sumó a las capas de fortaleza que había construido a lo largo de los años. No era justo y no era fácil, pero la había convertido en la persona que era hoy, una persona que salvó vidas, que se elevó por encima del odio y la ignorancia, y que se mantuvo firme en su identidad. El avión aterrizó suavemente, y cuando los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, Daniel permaneció sentada por un momento, dejando que el peso de la noche se levantara de sus hombros. Había hecho su trabajo, había hecho lo que siempre hacía y seguiría haciéndolo, porque eso era lo que era. Mientras los pasajeros bajaban del avión, varios de ellos asintieron con la cabeza. Daniel le devolvió el gesto con la cabeza, pero su mente ya estaba en el futuro, en el próximo vuelo, en la próxima emergencia, en el próximo momento en que la llamarían para elevarse por encima de todo una vez más, y lo haría porque no importaba lo que el mundo le arrojara. Daniel sabía que era lo suficientemente fuerte para manejarlo. Mientras el avión se dirigía hacia la puerta del Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson de Atlanta, Daniel Carter sintió una profunda sensación de alivio que la invadía. Había sido un viaje largo y emocionalmente agotador, uno que había puesto a prueba su paciencia, su resistencia y su fuerza de maneras que no esperaba, pero lo había superado y ahora estaba en casa. Las familiares luces del aeropuerto parpadeaban fuera de la ventana, y el silencioso zumbido de los motores se sentía como una canción de cuna en comparación con el caos de las últimas horas. Daniel se reclinó en su asiento, dejando que la tensión se aliviara de sus hombros mientras observaba a los pasajeros a su alrededor comenzar lentamente a recoger sus cosas. A pesar de la fatiga que pesaba sobre ella, Daniel no pudo evitar sentir una tranquila sensación de logro. Había hecho lo que vino a hacer, no solo como médica, sino como médica.
persona que había salvado la vida de Cody, se elevó por encima del prejuicio que enfrentó y manejó los desafíos del caballero con la gracia y el profesionalismo que habían definido su carrera, pero lo más importante es que había mantenido su integridad incluso frente a la falta de respeto flagrante. Cuando los pasajeros comenzaron a salir del avión, algunos de ellos le dieron un pequeño asentimiento o murmuraron agradecimientos en voz baja. No era el reconocimiento que buscaba, nunca lo había necesitado, pero era un recordatorio de que sus acciones no habían pasado desapercibidas incluso frente a la adversidad. Había demostrado quién era. Daniel esperó hasta que la cabina se despejó antes de ponerse de pie y, recogiendo sus pertenencias, sus músculos ACH por el largo horas de estar sentada y su mente todavía zumbaba con los restos de los eventos de la noche, pero había una cierta ligereza en su paso mientras caminaba por el pasillo y hacia la salida mientras bajaba del avión y entraba en la terminal. El familiar zumbido del aeropuerto la saludó, la gente pasaba corriendo con el equipaje rodando detrás de ellos, las conversaciones se mezclaron en un zumbido sordo por un momento. Daniel simplemente se quedó allí, absorbiendo la energía del lugar. Era lo mismo de siempre, ocupado, caótico, lleno de gente moviéndose hacia su próximo destino, pero para ella esta llegada se sintió diferente, se sintió como un momento de cierre. Con una respiración profunda, Daniel comenzó a caminar hacia la bandeja de equipaje, su maleta rodando silenciosamente detrás de ella. Estaba lista para dejar la noche atrás, dejar la tensión y las emociones en la pista, y regresar a la vida que había construido, una vida definida por el propósito y la dedicación, no por las opiniones de los demás. Mientras se abría paso a través de la terminal, su teléfono vibró en su bolsillo, lo sacó y miró la pantalla para ver un mensaje de su amiga y colega, la doctora Angela Moore. Acabo de terminar mi turno. ¿Cómo estuvo el vuelo? Daniel sonrió suavemente al leer el mensaje, ya imaginando cómo le contaría los acontecimientos de la noche a Angela. Ella y Angela se conocían desde sus días de residencia, y no había nadie más que entendiera los desafíos únicos que Daniel enfrentaba como ella. Sería bueno hablar con alguien que lo entendiera, alguien que pudiera relacionar la larga historia. Daniel escribió de vuelta, te lo contaré mañana. Mientras presionaba enviar, apareció otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Doctora Carter, soy Melissa Jenkins. Solo quería agradecerle nuevamente por todo lo que hizo por Cody. Ahora está estable y los médicos dicen que estará bien. Le debo más de lo que puedo decir. Sé que no merezco su perdón, pero estoy trabajando para ser mejor por el bien de Cody y el mío. Espero que algún día pueda mostrarle que he cambiado. Gracias de nuevo. Daniel miró el mensaje por un largo momento. Su mente reproducía la conversación que había tenido con Melissa en el avión, la disculpa, las lágrimas, el remordimiento genuino en la voz de Melissa. Todo había sido real, pero Daniel lo sabía. Ese verdadero cambio no sucedería de la noche a la mañana, tomaría tiempo, esfuerzo y reflexión. Aún así, el mensaje se sintió como un pequeño paso en la dirección correcta. Con un suspiro Daniel guardó su teléfono en el bolsillo y continuó hacia la zona de recogida de equipaje. No respondió al mensaje de Melissa, al menos, no todavía. No se trataba de si perdonaba o no a Melissa, se trataba de si Melissa podía tomar lo que había sucedido y realmente crecer a partir de ello. Eso tomaría más que un mensaje de texto, pero fue un comienzo. Cuando Daniel llegó a la cinta transportadora de equipaje, vio su maleta casi de inmediato, la agarró y se dirigió hacia la salida. El aire fresco de Atlanta la saludó cuando salió y por primera vez en horas sintió que realmente podía respirar. El viaje en taxi desde el aeropuerto hasta la casa de Daniel fue tranquilo, lo que le dio mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido mientras las luces de la ciudad se difuminaban más allá de la ventana. Pensó en el peso de los eventos de la noche, los altibajos emocionales, los momentos de miedo y los triunfos silenciosos en la sala de emergencias. Daniel se había acostumbrado a lidiar con situaciones de vida o muerte. Cada turno traía una nueva crisis, un nuevo conjunto de desafíos que pusieron a prueba sus habilidades y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Pero lo que había enfrentado en el avión esta noche había sido diferente. No se trataba solo de salvar una vida, se trataba de enfrentar el prejuicio que se había dirigido hacia ella, de navegar por la delgada línea entre el profesionalismo y el costo emocional de ser juzgada por algo tan arbitrario como el color de su piel. La disculpa de Melissa había sido sincera, pero Daniel sabía que no era un incidente aislado. El mundo estaba lleno de personas como Melissa, personas que llevaban prejuicios con ellos a menudo sin siquiera darse cuenta, y para personas como Daniel, ese prejuicio era una presencia constante, algo que tenía que enfrentar de manera sutil y abierta una y otra vez. Pero esta noche había elegido superarlo. Había hecho lo que ella siempre usó: sus habilidades, su compasión y su resistencia para ayudar a los necesitados, sin importar cómo la habían tratado. No se trataba de demostrarle nada a nadie más, se trataba de mantenerse fiel a quien era. Cuando el taxi se detuvo en su casa, Daniel pagó al conductor y salió a la calle tranquila. La vista familiar de su hogar le trajo una sensación de comodidad que no se había dado cuenta de que anhelaba.
Era un lugar modesto pero acogedor ubicado en un vecindario tranquilo a las afueras del corazón de la ciudad. Para Daniel, era su santuario, su lugar de paz después de largos turnos en el caos de la sala de emergencias. Subió los escalones hasta la puerta de entrada, la abrió y entró. El calor de la casa la envolvió y, por primera vez en toda la noche, sintió todo el peso de su agotamiento. Dejó sus maletas junto a la puerta y se quitó los zapatos mientras se dirigía a la cocina para servirse un vaso de agua. Mientras bebía un sorbo de agua fría, se permitió un momento de reflexión. La noche había sido desafiante, sí, pero también le había recordado por qué hizo lo que hizo. Ella lo hizo, por qué había elegido este camino a pesar de los obstáculos. Ser médico de urgencias no se trataba solo de salvar vidas, se trataba de ser una fuente de fortaleza frente al miedo, un faro de esperanza cuando las cosas parecían desesperanzadas y, aunque el prejuicio al que se había enfrentado esta noche era doloroso, no la había roto en todo caso, le había recordado su propia resistencia, el poder silencioso que llevaba dentro de ella, se había enfrentado a la oscuridad tanto en la emergencia médica como en el juicio de los demás y había emergido del otro lado más fuerte que antes. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con la suave luz del amanecer filtrándose por la ventana de su dormitorio, su cuerpo dolorido por la fatiga persistente de la noche anterior, pero había una sensación de paz que acompañaba su agotamiento, había superado otro desafío y hoy regresaría al hospital lista para enfrentar lo que viniera después. Mientras se vestía, la mente de Daniel se desvió hacia los momentos en el avión, la respiración agitada de Cody, la disculpa entre lágrimas de Melissa, las escaleras silenciosas de los otros pasajeros, todo era tan fresco, pero se sentía como si hubiera sucedido hace una vida antes de partir. Daniel salió para su turno y se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café en el teléfono. Revisó sus correos electrónicos para ponerse al día con el trabajo que se había perdido durante el viaje. Había mensajes de colegas, actualizaciones sobre la paciencia y algunos recordatorios sobre las próximas reuniones. Era la habitual oleada de actividad, pero se sintió tranquilizadora. Volver a la normalidad después de la intensidad emocional del vuelo. Cuando terminó su café, notó un nuevo mensaje en su bandeja de entrada de Melissa, la doctora Carter. Solo quería hacerle saber que Cody está mucho mejor. Esta mañana. Los médicos dicen que se recuperará por completo. No puedo agradecerle lo suficiente por lo que hizo y todavía estoy pensando en todo lo que hablamos. Sé que es un largo camino por delante, pero estoy comprometida a hacer cambios para Cody y para mí. Daniel leyó el mensaje 2 veces y dejó que las palabras se asimilaran. Había una parte de ella que quería responder para ofrecerle aliento o consejo a Melissa, pero sabía que el cambio real tenía que venir desde adentro, no era algo que se pudiera entregar a alguien. El viaje de Melissa era suyo y, si bien Daniel había jugado un papel en provocar ese cambio, dependía de Melissa continuar por ese camino, dejó el teléfono y terminó de prepararse para el trabajo mientras salía de su casa y en el aire fresco de la mañana, sintió una sensación de renovación. Los eventos de la noche anterior se quedarían con ella como todas esas experiencias, pero no la definirían, tenía cosas más importantes en las que concentrarse, pacientes que tratar, vidas que salvar y un futuro que construir mientras conducía al hospital la ciudad de Atlanta, despertando a su alrededor. Daniel se permitió una pequeña sonrisa. El mundo estaba lejos de ser perfecto, y siempre habría desafíos por delante, pero los había enfrentado antes, y los enfrentaría nuevamente con fuerza, resiliencia y con gracia. Gracias por seguir el poderoso viaje de Daniel. Si esta historia te conmovió, si resonó contigo en cualquier nivel, no olvides suscribirte a nuestro canal. Compartimos más historias inspiradoras y sinceras que desafiarán la forma en que ves el mundo, y te conectarán con las experiencias de otros. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a dar vida a más historias como la de Daniel. Presione el botón de suscripción y active las notificaciones para que nunca se pierda nuestros últimos videos. Nos encantaría escuchar sus pensamientos, así que asegúrese de dejar un comentario a continuación sobre cómo esta historia te conmovió o cómo te hizo pensar en la resiliencia y la compasión de nuevas maneras. Mantente atento a más historias que inspirarán, desafiarán y elevarán. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros.